Hola hermanos, ¿qué tal? Un feliz sábado. A continuación, en unos cortos minutos, voy a presentar una sugerencia de cómo adelantar la clase o la lección de escuela sabática para este sábado. He escogido la didáctica de aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo se podría adelantar la lección de esta semana? El aprendizaje basado en problemas promueve la integración del conocimiento con problemas ficticios o reales, situaciones que se pueden presentar e invita a los estudiantes a que piensen, reflexionen y participen de manera activa. Eh, Además, esta metodología propone lo siguiente. Primero, pues presentar el problema, un caso real o simulado a través de preguntas, también puede ser. Por lo general, la lección de escuela sabática siempre plantea un problema. El problema de esta semana es, bueno, eh, Dios es un Dios de amor. ¿Qué pasa con el mal? Entonces, el problema del mal se trató esta semana, así que ya el problema está. Ahora vamos a desglosarlo por preguntas. Esas preguntas nos ayudarán a trabajar por medio de grupos de discusión. Cada grupo debe indagar, debe repasar su lección, o al menos tener en cuenta lo que vieron en la lección, o indagar, si no repasaron, pues indagar también en la Biblia y por supuesto con ayuda de sus celulares o demás, podrán buscar respuestas a las preguntas que más adelante vamos a ver. Al finalizar, va a haber, en cada sección debe haber un análisis y una solución o conclusión a lo que se ha planteado o cada grupo ha planteado. Finalmente, el profesor terminará o el maestro terminará con una corta reflexión y para él mismo evaluará esta metodología si le es útil para próximas ocasiones. Primero, ubicamos los objetivos de la lección de escuela sabática, luego formulamos las preguntas planteadas a esos objetivos y luego ejecutamos la metodología. Es muy sencillo, veamos. Eh, Primero, reconocemos los objetivos y vamos planteando preguntas. Vemos aquí la lección del sábado, al inicio, el problema del mal, que es el escenario, toda la pregunta del problema de esta semana, que vamos a hablar sobre el problema del mal. Pero el objetivo de la lectura, de toda la lección, por lo general viene el sábado. Cuando nosotros leemos la lección del sábado, eh, por lo general siempre es el último párrafo. En este caso, el objetivo estaba planteado en el primer párrafo. Dice, el mal es quizás el mayor de los problemas al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? Entonces, ese es el objetivo, de eso se trata la lección de esta semana. Conciliar el carácter de amoroso de Dios con la idea del mal. Aquí está arribita en negrita. Y de una vez planteamos la pregunta. ¿Qué pregunta yo le puedo hacer al estudiante o qué pregunta me exige este objetivo de la lección? La pregunta puede ser, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Una pregunta que nos invita a reflexionar. Lo mismo pasamos día tras día. Vamos acumulando objetivos y preguntas. El objetivo es para saber cuál es la finalidad de la lección en ese día. Y la pregunta es la invitación que hacemos para el diálogo. Entonces, en el domingo, ¿hasta cuándo, Señor? Encontramos el objetivo resumido en esta frase. Independientemente de qué respuestas demos a esas preguntas, al problema del mal general, debemos asegurarnos no trivializarlo. Y ahí más adelante habla de que Dios también se ha afectado por él. Así que el objetivo de esa lección es comprender que el mal es tan grave que hasta Dios se ve afectado por él. Entonces podemos sacar la pregunta, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos en el sufrimiento? Y eso, pues ahí hablamos de Job y hablamos de Mateo o algo. Entonces, ¿por qué sentimos eso? Es una pregunta que le podemos hacer a nuestros estudiantes. Y así, sucesivamente, pasamos a otro día, por ejemplo, el lunes. El lunes podemos señalar este párrafo, allí esta corta frase, hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Entonces el objetivo del lunes es confiar en la bondad divina, aunque no conozcamos las respuestas. Entonces vamos hilando
todo lo que ha venido pasando durante la semana y sacamos los objetivos o propósitos de la lección y las preguntas que nos enseña la respuesta de Dios a Job sobre nuestras limitaciones para entender el mal. Es una pregunta, ustedes pueden sacar muchas. Esto es solamente un ejemplo. Ahora, una vez tenemos los objetivos y las preguntas, nos vamos a quedar con las preguntas. Y así pues saldrán más durante la semana. Y aplicamos la metodología. Primero, en 5 minutos, vamos a trabajar la activación del problema. Esa activación es con la primera pregunta. Si Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Entonces le podemos pedir a los participantes que compartan sus pensamientos iniciales, una breve lluvia de ideas y explicar que es un problema antiguo presente en la Biblia y nuestra vida diaria. Y aquí podemos tener una corta reflexión, no más de 5 minutos. Luego, en 15 minutos, vamos a dividir nuestra clase en 3 secciones. Por lo general se sientan en filas. Podemos generarlo por cada fila. O cada grupo de 3 personas, si quiere, o 2 personas, como depende de la clase. Simplemente armar unos pequeños grupos. Al primer grupo le podemos dar el tema de clamor humano ante el mal. Pregunta clave, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos del sufrimiento? Le damos los pasajes de Job, de Jeremías y de Mateo que hablaba la lección. Luego, en un segundo grupo, podemos preguntarles qué nos enseña la respuesta de Dios a Job sobre nuestras limitaciones para entender el mal. Y luego, a un tercer grupo, ¿cómo explica la libertad humana la existencia del mal? ¿Cuál es la solución de Dios? Entonces, en esos grupos, cada uno va a pensar una respuesta a partir de las citas bíblicas y a partir de la lección, una respuesta que nos pueda convencer a los demás, una respuesta argumentada, por supuesto, lo que quiero decir, para solucionar ese problema que se está planteando. Al finalizar los 15 minutos, se le pide a cada grupo que exponga, desde ahí, desde la banca, que exponga a qué conclusión llegaron. Algo importante de aquí es que, mire que estos 15 minutos van a ser netamente, el profesor va a ser una compañía, un guía para las clases. No va a estar hablando ahí 15 minutos, sino simplemente va a ir a cada grupo, a estar pendiente de cada grupo cómo va, ahí en las bancas, y cada uno, pues, estar pendiente de que cada uno saque sus conclusiones. Luego viene una ronda de 10 minutos de conclusiones donde cada grupo habla de sus hallazgos, 2 minutos por cada uno, puede ser, y solucionamos las siguientes preguntas, esto ya con la ayuda del maestro. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento del carácter de Dios a enfrentar el mal? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos compartir esperanza a otros? Y, por supuesto, todo lo enmarcamos en el versículo clave de la esperanza de Apocalipsis 21:4. Entonces, por supuesto, esto es un ejemplo. Ustedes pueden mirar qué de esto pueden tomar, sacar otras preguntas o posiblemente hacer una metodología un poco más híbrida o que se relacione más con la realidad de sus clases. Muchas gracias, un feliz sábado. Hasta la próxima.